Ya comienza Noticias Sustentables, el programa de Radio Cultura para difundir y promover el desarrollo sustentable. Con Mercedes Oqui y Beatriz Jumilla. Hola, ¿qué tal? Muy buenos mediodías. Estamos aquí en Radio Cultura, empezando nuestro programa Noticias Sustentables con la conducción de Mercedes Oqui y quien les habla, Beatriz Jumilla. Jorge Cabrera en la edición y producción general de nuestro programa. Hoy le traemos una nota con Bettina Anciluti en el marco del Día Argentino de la Accesibilidad, y ella justamente es máster en accesibilidad y organizó un webinar muy importante con la Federación, la FEGRA, Federación Empresaria Hotelero Gastronómica de la República Argentina. También en el marco del Día Mundial del Agua, y que nosotros seguimos siempre con el tema del agua y el mes, decimos, del agua segura, hablamos con Manuel Sauri. Él es director ejecutivo del proyecto Agua Segura. Si les parece, damos pie al comienzo de nuestro programa y luego vamos desarrollando toda la información. Acompañan a Noticias Sustentables las siguientes empresas. En Sancor Seguros estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros. Estamos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224. Óptica Dilent. 30 años al servicio de sus clientes por una mejor visión. Anteojos, lentes de contacto, audífonos, prótesis oculares, armazones de las mejores marcas. Especialistas en baja visión. Óptica Dilent. Alberti 26, Ciudad de Buenos Aires. Teléfono 4952-5729, 4952-2868. De 12 a 13 en Radio Cultura, Noticias Sustentables, con Mercedes Oqui y Beatriz Jumilla. Muy bien, queridos oyentes, queríamos comentarles una información importante que nos llegó en el marco del Día de la Accesibilidad en la Argentina. Es una información de la FEGRA, la Federación Empresario Hotelera Gastronómica de la República Argentina, que tiene un departamento de capacitación y formación profesional. Y con motivo y en el marco de ese día organizó un webinar titulado Accesibilidad Intangible. Por ese motivo, en el día de hoy nos comunicamos con la doctora Bettina Anciluti. Ella estuvo a cargo de este seminario, fue la primera parte, ahora ella nos va a contar, y la segunda parte es en 2 días, el día jueves. Bettina Anciluti es máster en accesibilidad y fundadora de Known Eventos. Me contaba hace un ratito que es una palabra griega, Known, que significa conocimiento. Ya le damos la bienvenida a la doctora Bettina Anciluti y le agradecemos muchísimo estar con nosotros aquí en Noticias Sustentables. Hola Bettina, ¿qué tal? Gracias por estar ahí, ¿cómo estás? Hola. No, por favor, muchas gracias a vos, a tus oyentes. Los saludo desde Santa Fe Capital. Agradecida por esta gentil invitación. Hermoso Santa Fe, tengo familia, viví muchos años ahí y quería decirte, alguna vez cuando en un noticiero de televisión yo leía las noticias, me encantaba decir Santa Fe de la Veracruz, que no se dice más, pero es el nombre completo de esta hermosa provincia argentina. Esta hermosa provincia argentina, cuna de la Constitución, capital de la provincia de Santa Fe, porque permitime decirte, Beatriz, un poco en broma, pero un poco en serio, que los santafesinos a veces mirando los noticieros de capital y viendo que cuando hablan de Santa Fe se refieren a Rosario, estamos como siempre un poco heridos en el sentido de hacer valer que no es nada, es un detalle, pero que nos gustaría, ¿no?, que la capital se destaque más
en los medios nacionales. Así que remarco que soy de Santa Fe de la Veracruz, capital de la provincia. Me encanta y remarco que, bueno, estuve cuando se reformó la Constitución. Qué hermoso fue eso, ver todos los constituyentes, y después creo que se firmó, fuimos a firmar ese pacto en Entre Ríos, en la casa del general Urquiza. Ahí fue. Claro, que bellísima también la casa, y seguramente habrá visitado el Museo de Cera de Santa Fe, donde están todos los constituyentes en tamaño real, que es realmente digno de ser visitado. Es digno de ser visitado, le hacemos acá la promoción para que no se lo pierdan, y además es tan histórica, tan hermosa, tiene una parte ahí sobre el río donde está todo lo más antiguo de la ciudad, es bellísimo, y están las ruinas de Cayastá, es hermoso Santa Fe. Están las ruinas de Cayastá, exacto, 80 kilómetros de Santa Fe, y tenemos el Colegio de Inmaculada, sí, donde si el Papa tendría que votar, Jorge Bergoglio tendría que venir a Santa Fe en sus épocas de profesor del Colegio de Varones Inmaculada. El Papa tendría que votar aquí si no fuera Papa. Claro, claro, qué bueno. Bueno, si te parece, contanos un poquito en el marco del Día de la Accesibilidad sobre este webinar que vos me decías que era tan federal y que se realizó y que te gustaba mucho, y felicitabas a la FEGRA por ocuparse de este tema, ¿no? Contanos un poquito, ¿cómo fue eso? Sí, tal cual, Beatriz, déjame contarte que, bueno, yo soy abogada, pero nunca ejercí la profesión. Me fui a estudiar de muy chica organización de eventos cuando no estaba esta especialidad en Latinoamérica. Estudié y trabajé 6 años en Europa, y vine y abrí el primer instituto a nivel latinoamericano, así que los argentinos podemos presumir que tenemos la primera escuela de organización de eventos de Latinoamérica, nacida en Santa Fe, pero como además soy una persona con discapacidad, así con una discapacidad motriz congénita que me hace caminar con algo de dificultad, mi amor a mi profesión de organizadora de eventos, con este recorrido que tengo que hacer yo por toda América, porque tenemos sede en 14 países, dándome cuenta entonces que ningún aeropuerto de América es totalmente accesible, ningún recinto ferial, ningún evento. Me di a la tarea de, como vivo en mis zapatos, esto que no hay nada accesible, ni hablar de las ciudades, comencé a estudiar y egresé como máster en accesibilidad de la Universidad de Jaén, Sevilla, en España, y a partir de allí generé contenidos y certificaciones de puño y letra que dictan sobre dos lados: la accesibilidad tangible, que son las medidas, los materiales, los colores, el volumen de la música, los altos, no sé, de una silla, de una cama, los anchos de los pasillos para que una silla de ruedas entre. Eso es la accesibilidad tangible. Y luego generé una masterclass sobre accesibilidad intangible, que es el trato humano hacia el turista, hacia el comensal, hacia el huésped con discapacidad. Porque de repente un hotel 5 estrellas, arquitectónicamente hablando, desde el punto de vista de la decoración, también es accesible, pero llega un huésped en silla de ruedas y no saben cómo tratarlo. Entonces, desde hace 3 exitosos años, colaboramos y capacitamos a través de la División Capacitación de FEGRA a los hoteles o los restaurantes que lo conforman, para entrenarlos en lo que se llama la accesibilidad intangible, es decir, cómo trato yo a una persona, entre comillas, distinta, pero no solo, Beatriz, aquel que tiene algún tipo de las 3 discapacidades, física, mental o sensorial. También lo que la Organización Mundial de la Salud llama capacidad restringida, es decir, la persona con obesidad, el mayor de 75 años, la señora embarazada o el accidentado temporalmente. Y tal como digo yo en mis conferencias, esto demuestra que, más allá de tener o no una discapacidad, en un arco promedio de 75 años de vida, como dice la Organización Mundial de la
salud, todos vamos a pasar por una situación de discapacidad. De repente vas a esquiar y volvés con la pierna quebrada, o los 9 meses en los que una señora está embarazada, sí, o por el hecho natural de llegar a los 75 años. Entonces, la accesibilidad, y tanto las ciudades como los transportes, como los servicios, deben estar adaptados para que de un modo u otro todos podamos vivir de modo independiente y natural, porque si nos preguntamos qué es la accesibilidad, vamos a responder que es poder acceder a un producto, a un servicio, a una herramienta de un modo natural, independiente y comprensible, porque no nos olvidemos, Beatriz, que dentro de las discapacidades están las personas que tienen problemas intelectuales, cognitivos, psíquicos. De hecho, en la maestría que estudié está comprobado, bueno, hicimos análisis de estudios y está comprobado que apenas la mitad, escucha esto, Beatriz, de la población mundial comprende perfectamente las instrucciones de un cajero automático y las instrucciones del papelito cuando vos abrís un remedio, que está la posología, sí, cuántas veces tomarlo. Bueno, solo la mitad de la población. Entonces, accesibilidad es no solo físicamente que pueda subir una rampa o un escalón, sino también comprender que el semáforo se puso en rojo y entonces yo voy a poder cruzar, comprender la instrucción del cajero automático, comprender cuántas veces tengo que tomar un remedio. Así que es una labor ardua de concientización y que nuestro instituto no ha encontrado mejor socio y aliado que FEGRA en estos seminarios que damos. claro, porque FEGRA está en absolutamente todo el país, así que ¿a quiénes invitaron? ¿A quiénes invitaste cuando te encargaste de hacer este importante webinar que fue el primero? Y después nos contás lo que se espera para el segundo, que es el jueves. El jueves, que no es, Beatriz, que continúe. Hemos tenido tanto éxito con el primero que replicamos Bien. con el mismo contenido el dado anteriormente. Las invitaciones corren por parte de FEGRA, tenemos entendido que a sus asociados, hoteles y restaurantes asociados al mismo. Qué bien. Ojalá que lo extendieran también a los periodistas especializados en turismo o en este caso bueno, ojalá. Bueno, hay que decirle estoy segura que a Silvia, ¿no? Que es excelente. A Silvia Montenegro. Sí, exactamente, mi querida Silvia, pero estoy segura que FEGRA, porque sé que envía partes de prensa, sí, pone el link de una inscripción gratuita para todos, así que no dudo que quien contacte a Silvia tiene una invitación ya hecha, porque, vuelvo a repetir, es un tema que nos atañe a todos. Bettina, ¿en qué horario sería el del jueves 27? ¿Lo recordás o lo podemos recordar ahora para que estén atentos? ¿Jueves 27 de marzo a qué hora? Sí. De 15 a 17 horas. Ajá. Yo doy esta masterclass, está acompañada de la correspondiente PowerPoint. Luego hay un segmento de preguntas de respuesta donde los alumnos pueden levantar la mano o escribir por chat, así que la invitación está hecha. No dudo que FEGRA lo puede extender, porque es, vuelvo a repetir, una charla de concientización en esta oportunidad de accesibilidad intangible, que es el trato humano correcto hacia la persona con discapacidad mental, psíquica, mental, psíquica o física o sensorial. Tips tan útiles y tan simples como esto de no hay que tomar a un ciego por el brazo, sino dejar que una persona ciega te tome del hombro, nunca invadir la ayuda a una persona con discapacidad. La ayuda siempre debe ofrecerse,
Entonces son 2 horas muy bonitas donde quien tiene un establecimiento, un negocio, sea una posada, un hotel, un restaurante, un bar, me hace consultas sobre cómo tratar a sus clientes. Así que es por demás interesante. También hablas de la accesibilidad en los sitios y en las redes, ¿no? En las redes sociales. Sí. Tocas el tema. Exactamente, porque, sí, claro, ¿por qué, Silvia? Porque, por ejemplo, poquísimas empresas tienen sitios web accesibles, hoteles 5 estrellas, grandes cadenas, pero ¿qué ocurre si yo soy ciega y quiero reservar una habitación de hotel en Tucumán? Entro en la web de ese hotel y ese sitio no es accesible. Ni hablar de todo lo que vemos en TikTok, en Instagram, en Facebook, maravillosas las imágenes, los textos, pero si soy ciego no lo veo porque no tienen sintetizadores de voz. Si soy sordo, no escucho el video porque no está subtitulado. Si de repente tengo problemas cognitivos y la publicidad tiene 7 párrafos, me va a ser muy, muy difícil comprenderlo. Entonces también explico sobre las técnicas de cómo hacer posteos inclusivos, accesibles y eficaces. Es muy impresionante porque comentabas que 1 de cada 7 personas en el mundo tienen un tema de discapacidad o no pueden acceder, como vos decías, correctamente a diferentes lugares, hoteles, lo que sea. Exacto, somos 85 millones de latinoamericanos portadores de una discapacidad, 14,7 de latinoamericanos, cosa que no es poco, y a nivel mundial 1 billón o 1.000 millones, que representa el 15% de la población. Es la primera gran minoría del mundo, la gente con discapacidad. Así que, como siempre digo a nuestros alumnos, a nuestro auditorio, mi querida Beatriz, si no lo hacen y si no adaptan sus empresas hacia la accesibilidad, hacia la inclusión, por un tema de empatía, que lo hagan por un tema comercial. Las últimas encuestas indican que de estos 85 millones de latinoamericanos, el 72% declara, 72%, que aún teniendo tiempo y dinero para viajar, para ir a un restaurante, para comprarse un ticket aéreo, para ir a un hotel, para pasear, para comprar, no sé, en un negocio, en un artesano, el 72%, aún pudiendo hacerlo, no lo hace por temor a no encontrar condiciones de accesibilidad. Es decir, hay 85 millones de personas que los hoteles, los restaurantes, los aeropuertos, las líneas aéreas, los organizadores de eventos, las mismas ciudades se están perdiendo de recibir esas personas. Es impresionante la cantidad de gente que se pierden realmente. Ellos se pierden de conocer, de viajar, de estar, y las empresas turísticas, los hoteles, todos los que están conglomerados en la FEGRA. Está buenísimo que sea federal este webinar para que les enseñen, para que lo pongan los grandes hoteles, los restaurantes, en fin, que actúen de otra manera. Incluso la comunicación inclusiva, ¿no? Cómo tratarlo, cómo decirles, cómo hablarles. Exacto, porque es inútil entonces postear y tener imágenes lindas si alguien con algún tipo de discapacidad que de repente puede tener mucho dinero o aunque no tenga tanto, quiere reservar una simple mesa, una simple habitación de hotel, no lo hace. Es decir, se están perdiendo clientes, tan sencillo como eso. Bien, Bettina, entonces, ¿hay algún link donde el oyente que les interese, les guste todo esto y que pueda ayudar o quiere saber más, dónde pueda entrar para leer, para ver, además del de FEGRA, el tuyo, el de la fundación tuya? Pues info, es un instituto, info, Sí. @ no eventos, N de nene, o un eventos, todo junto, .com.ar. Permitime
Beatriz, invitar a tus oyentes a una nueva edición de la certificación en turismo accesible vía e-learning con todo el material incluido desde el lunes 5 de mayo para toda América Latina, con excelsos profesores, todos ellos, al igual que yo, máster en accesibilidad. ¿Y se pueden informar ahí o tenés alguna página que puedan entrar y ver todo lo que hacen desde Known? Exacto, es www.nouneventos.com.ar. Van a oferta educativa, hacen clic en turismo accesible y allí se les estudio, y para pedir mayor informe o info así personalizada, nuestra división de administración le responde al info@nouneventos.com.ar. Las clases inician el lunes 5 de mayo en su 8ª edición de esta certificación tan exitosa, gracias a Dios. Bettina, y ahora contales ya en el cierre, yo lo dije al final, pero por si alguien no lo escuchó, prende la radio ahora, fmcultura.com.ar, ese nombre, Known, que le pusiste, que es un nombre griego, si fue cuando fuiste por Europa, si te gustó cuando estuviste en Grecia, ¿por qué motivo? Me gusta, es lindo. Porque yo soy una admiradora de Platón. Ajá. La República nombraba la palabra Known muchas veces, por eso verán que cuando está escrito sobre la O hay una especie de cerilla, porque corresponde al griego en su etapa inicial. Y como el instituto lo que pretende dar es conocimiento, dije, bueno, es esta palabra la que me gusta, cortita, súper recordable. Known significa conocimiento. En quiénes somos, en el ítem quiénes somos de nuestra página oficial está el desarrollo de la palabra y quiénes somos. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones por este trabajo, porque vas poniendo el granito de arena para que esto se difunda y se pueda ayudar mucho a tanta gente, como que a veces ni pensamos que es tanta gente la que forma ese grupo de que necesitan ayuda para poder salir, viajar, instalarse en un hotel, ver en las redes. Está bárbaro el trabajo, muy, muy bueno. Gracias, hay que concientizar, sí. Porque fíjate, 2 minutos más te robo, pero me apasiona mi profesión. Sí. En Madrid hicieron un estudio. En un supermercado muy grande de Madrid había solo una escalera. Pusieron al lado una rampa de ingreso desde la vereda. Sí. Y, bueno, comenzaron a observar todas las señoras jóvenes sin ningún problema físico, sin estar embarazadas, por el solo hecho de salir del supermercado, con bolsas o con sus hijitos de la mano, sí. Todas elegían la rampa. Claro. Tuve el honor de participar, de disertar en Hotel de la Rural el año pasado, y quien me antecedió en el escenario fue Stanislao Barra, que es especialista en cerebro, y Stanislao siempre dice que el cerebro elige siempre lo más fácil, y en este estudio de accesibilidad en este supermercado se llegó a la misma conclusión. Todos frente a una escalera y una rampa elegían la rampa. Entonces, la accesibilidad, vuelvo a concluir, es para todos. Ojalá, perfecto. ¿Sabes qué, Beatriz? Los intendentes nos tienen que acompañar, porque yo puedo capacitar, otro instituto también, pero si el Estado, los ministerios de obras públicas no hacen veredas que no estén rotas, hacen rampa en las esquinas con el debido grado de inclinación, los transportes, los colectivos tienen pisos bajos, bueno, ahí vamos a empezar a tener una Argentina verdaderamente accesible e inclusiva. En esta lucha privada mía como persona con discapacidad y la de tantos otros colegas, nada va a ser posible si el Estado, Beatriz, no nos acompaña ofreciendo ciudades accesibles. Sin dudas, sí, te apoyo muchísimo en eso que decís, es muy necesaria
esa alianza entre el Estado y las empresas, de trabajar codo a codo, hombro a hombro. Está genial lo que decís. Muchísimas gracias por estar en nuestro programa y contarle a la audiencia sobre este tema de la accesibilidad. Me parece una nota muy interesante dentro del marco de ese día en la Argentina. Muchísimas gracias a vos, a todo tu equipo, un placer haberte conocido. Y nada, desde aquí y desde ahora tienen una amiga en Santa Fe para desinteresadamente estar cuando nos necesiten. Un abrazo a todos. Muchas gracias, también a disposición, muchas gracias. La doctora Bettina Anziluti, ella es máster en accesibilidad y fundadora de Known Eventos y capacitación ejecutiva. En Sancor Seguros estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros. Estamos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224. Óptica Dilent. 30 años al servicio de sus clientes por una mejor visión. Anteojos, lentes de contacto, audífonos, prótesis oculares, armazones de las mejores marcas. Especialistas en baja visión. Óptica Dilent. Alberti 26, Ciudad de Buenos Aires. Teléfono 4952-5729, 4952-2868. Mercedes Oki y Beatriz Jumilla te acompañan hasta las 13 con Noticias Sustentables. Muy bien, queríamos decirle a la audiencia que en el marco del Día Mundial del Agua, nosotros siempre hacemos como el mes porque es tan importante lo que está pasando, y recibí de la gente de Proyecto Agua Segura una información sobre los glaciares se derriten y el deshielo que enfría la economía global. Por ese motivo nos contactamos con Manuel Sauri. Él es director ejecutivo del proyecto Agua Segura, que ya más que proyecto es realmente una realidad por el trabajo que ofrece, que son soluciones para resolver la crisis hidráulica global. Entonces nos conectamos con Manuel y él nos va a contar todo el trabajo que están haciendo desde el proyecto Agua Segura. Le damos la bienvenida a Manuel Sauri. ¿Cómo estás, Manuel? Beatriz Jumilla te saluda en Noticias Sustentables, aquí en Cultura. Hola, Beatriz, muchas gracias por la invitación. Así que con ganas de hablar hoy un ratito sobre el agua, lo que está pasando y qué se puede hacer sobre todo, ¿no? Genial, genial. Eso es lo que buscamos y queríamos que nos comentes acerca del trabajo que hacen ustedes. Dale, bueno, nosotros somos una empresa de triple impacto. Eso es un primer concepto que nos gusta contar, siempre tenemos la oportunidad. Básicamente, como cualquier empresa, vivimos de ventas. Creemos que tenemos que tener un servicio que o la comunidad le interese o inversores, pero es decir, no es que pedimos donaciones para una causa, sino que creemos que tenemos que diseñar productos y servicios para esto. Sí. Con la diferencia que es de triple impacto. Básicamente, nosotros nunca vamos a hacer nada que no tenga impacto social o ambiental. Eso está en nuestro estatuto. Yo soy uno de los socios de la empresa. Hoy en día la dirijo y si algún día yo genero algún proyecto o alguna iniciativa que no tenga impacto social o ambiental, a mí me podrían sacar de mi propia empresa. Entonces, la empresa se cuida desde ese lado. Y básicamente lo que nosotros hacemos son proyectos en territorio, o sea, cosas reales, que pueden llegar a ser de acceso a agua a comunidades, que es comunidades que por ahí tienen agua, pero esa agua no se puede tomar, o comunidades que están viviendo una sequía, o comunidades que están regando mal, o comunidades que están gestionando el agua de alguna manera, y trabajamos para que se pueda solucionar. Entonces hacemos desde forestaciones para acumular el agua de lluvia, diques de riego para que cuando el agua se acumula, se riegue cuando se tenga que regar, y ahí empezamos a trabajar todo lo que tiene que ver con el ciclo del agua. Y también para que el agua, una vez que esté, tenga el acceso y la calidad que se necesite para poder trabajarla. Claramente trabajamos en un contexto de situación de vulnerabilidad, creyendo que la comunidad es quien debería administrar el agua. Entonces, tratamos de que haya capacidades para que la comunidad no solo la tenga, sino que la use bien. Claro, para eso necesitas educar a muchos, ¿no es cierto? A muchas comunidades. Me imagino que se mueven a
a nivel federal? ¿En qué provincias? Contanos un poquito acerca Mirá, de eso. sí, necesitamos educarnos un montón, porque lo que tiene el agua como que, por decirlo de una manera, tiene mucha memoria. Es decir, que en general por donde debería pasar siempre va a buscar volver a su origen. Ujú. Y un poco lo que aprendimos es que cuando el humano hizo cosas y hizo que el agua se desvíe, el agua igual a la fuerza en algún momento volvió, y eso hoy en día lo estás viendo con catástrofes naturales, ¿no? Claro, el caso de Eh, Bahía Blanca, me decís, por ejemplo. El caso de Bahía Blanca es un caso por ahí de inversiones y que Ajá, también está bueno decir que un montón de cosas se trabajaron bien si no hubiese sido aún más tragedia, ajá, que tiene que ver con el tema de las alertas, que creo que, sí, viste, ¿cómo diferencia? Bueno, perdón, tu primera pregunta, si trabajamos en Argentina, en varias provincias, creo que ya llegamos a trabajar en todas las provincias. Pero sí, hoy en día también estamos teniendo proyectos internacionales, es decir, en Chile estamos mucho, en Brasil estamos bastante, en México estamos bastante. Así ajá, que trabajando mucho el territorio en ese sentido. Y con lo que te venía antes, yo creo que antes por ahí se pensaba, medio cómo estamos viendo la crisis climática y la sociedad es, imagínate si tenés que pensar del Ecuador para abajo, de la línea del Ecuador para abajo, cada vez vamos a vivir más sequías o inundaciones. Es un poco la diferencia. Del Ecuador para arriba, más calentamiento. Todo está siendo o más frío o más caluroso. Y cuando vos tenés sequías e inundaciones, cuando hay una sequía, ya vimos los problemas hace muy poco en Argentina. Básicamente no hay alimentos y se te cae una economía. Y cuando vienen inundaciones, que es el contrario de eso, sí, porque si lo querés ver es como que está lloviendo lo mismo que llovía antes en un mes, en un día. Cuando ves el promedio del año, por ahí es lo mismo, pero todo en un día. O sea, no claro, te sirve para la siembra ni para ningún momento eso, sino que cuando vos cruzás inundaciones con problemática de la pobreza, es decir, que no haya infraestructura, cada vez estas lluvias son más peligrosas, porque no tenemos la infraestructura para poder absorberlas. Más allá de lo de Bahía Blanca, no, eso es lo que quiero decir. claro. Hoy en día, en cada lluvia, en cualquier asentamiento se la está pasando demasiado mal, porque no tenemos esa capacidad, pues son muy fuertes, básicamente, las lluvias que estamos viviendo en los últimos 2, 3 años. Y creo que algo que sí sabemos empezar a trabajar, y por suerte la tecnología nos está permitiendo, son las alertas. Entonces yo creo que si un Bahía Blanca, si no hubiese habido una buena alerta temprano, que por suerte hubo, hubiese sido 1000 veces más trágico, más allá de la infraestructura, ¿no? Eh, Creo que gracias a que hubo una alerta y que los vecinos ya se cuidaron, la gente no salió a la calle, hubo menos. Y también creo que a nivel sociedad nos cuesta, por eso digo educarnos. Hay una encuesta bastante interesante que es, si vos con una alerta naranja o roja irías al casamiento de tu mejor amigo o hermana. Hoy en Mira, día vamos. Creo que nadie lo duda en este momento. Salvo que vivas una catástrofe natural. Cuando vivís una catástrofe natural, te dicen alerta naranja, no salís. no sabes. Pero viste, como nosotros acá en Buenos Aires todavía no estamos acostumbrados al huracán, bueno, estamos empezando a vivir que el agua nos da unos cachetazos Sí, fuertes, por lo menos una vez al año. Así que también esa en es un nuestra poquito. ciudad de Buenos Aires, y cuando se Claro. viene es también así como decís, con fuerza, Y es tirando difícil árboles, sí, sí, porque también no estamos acostumbrados a que nos digan, che, no podés salir de tu casa porque va a llover. No es algo que estemos acostumbrados. Por eso no, digo, podría haber sido mucho peor. Yo creo que por suerte no es nada. Hace un año, no sé si te acordás que hubo un viento muy fuerte en Bahía Blanca. claro, Entonces ya había como una segunda, como que sería la segunda catástrofe natural en menos de 12 meses. Entonces la sí, sociedad está un poquitito más amigada a las alertas tempranas. Por otro lado claro. está el tema de infraestructura. Sí, hay que invertir. Hay que invertir porque cada vez se van a venir más seguidos estos problemas. No solo en Bahía Blanca, para no quedarnos con ese tema, sino te diría lo que te decía, del Ecuador para abajo, sequías, inundaciones. Es un poco Claro. lo que se nos viene en los próximos por lo menos 10 años. Y hace un ratito estaba haciendo una nota con una persona en Santa Fe y justamente recordábamos el tema del agua en Santa Fe, que había estado el Mm. río totalmente seco, toda la zona de Paraná y Santa Fe, y ahora está arriba otra vez, el Sí. caudal vuelve. Y bueno, ahí ustedes toman medidas, ¿qué tipo de medidas con la gente, con la infraestructura? ¿Cómo van trabajando, concientizando en esas provincias? Mira, lo primero es, no existe obra Ajá,
que funciona a largo plazo si la comunidad no la puede mantener. Comunidad toma a las empresas de la zona, al municipio y también a las mismas personas. Entonces nosotros, nuestra metodología es buscar inversiones iniciales, pero que después la comunidad se quiera hacer cargo de eso. Entonces siempre tenés un momento de concientización, de, che, ¿les preocupa que este río se quede sin agua o no? ¿Les preocupa que su suelo... Y en general el agua, hasta que no la tenés o cuando la tenés demasiado, no es problema. Nos olvidamos, es como un recurso muy olvidado y que lo usamos todo el tiempo. Entonces, básicamente siempre se hace un trabajo comunitario para entender si la comunidad le gustaría esa solución o no y si la puede mantener a largo plazo. Y ahí se empieza a trabajar en temas más educativos de entender cuál es el valor del agua en esa cuenca, cuál es el desafío de esa cuenca, que se está secando o que se va a desbordar. Y ahí lo que se hacen son obras que pueden ser de infraestructura gris, verde o tecnología. Ahora voy con un ejemplo en cada una. Si querés ir a la más simple, una infraestructura verde sería, por ejemplo, plantar árboles para retener el agua. Básicamente, cuando vos tenés una zona arbolada, el agua va para abajo y las raíces hacen que se mantengan ahí. Cuando vos no tenés árboles, el agua resbala y sigue. Entonces, en lugares donde estamos viviendo desmontes o que no hay humedales o que no hay diferentes cosas, es una buena solución empezar a generar una infraestructura verde. Como estas, imagínate, hay millones. Sí. Cuando es infraestructura en gris es cuando ya, tomémoslo más, cuando hay cemento o hierro. Que eso podría ser acueductos, embalses, cosechas de agua de lluvia, que son techos que acumulan el agua, por ejemplo, y con eso después puedes regar o tomarla. Y después el tercer pata son más tecnologías, que es básicamente, imagínate como potabilizadores de agua, que pueden ser chiquitos para tu hogar o grandes para toda tu comunidad, que por medio de tecnologías, que pueden ser de filtración o de acá, esa es la más básica, pero es básicamente el agua entra sucia, por decirlo de una manera, y sale limpia y es apta para consumo, las instalamos en estas comunidades. Y después la comunidad la tiene que mantener. Obviamente que nosotros hacemos un plan ahí de trabajo por lo menos hasta 2030 o 2035, esto lo arrancamos hace varios años, para hacer un acompañamiento así después la comunidad se lo puede mantener, lo puede replicar o no. Así que esa sería una de las formas de trabajar. Por ejemplo, uno muy concreto es con el riego, que la gente riega por miedo y nosotros a través de tecnología lo que hacemos es, básicamente le decimos, te conviene regar menos esta planta por X motivos y con eso se estresa menos la cuenca. Y eso es una manera de trabajar con los productores. Bien, no encontraba la información, pero había leído algo del Perú que también, no sé si ustedes están trabajando me decís, con países latinoamericanos. Sí, y trabajamos seguramente con países latinoamericanos, no con Perú, pero los conocemos un montón, nos basamos también en organismos internacionales para los datos, básicamente. Para los datos, porque ellos, la electricidad proviene también de estas fuentes de energía hidroeléctrica, ¿no? Y entonces están teniendo también problemas significativos por los costos energéticos de la electricidad. Y ahí estamos como, podría tranquilamente, no sé si te acordás, pero hace como 8 o 10 años se decía la próxima guerra mundial es la del agua. Sí. Que un poco mi visión es intentemos no llegar a una guerra. Si me decís que va a ser una guerra, bueno, ¿qué podemos hacer para no llegar a eso? Y yo creo que fue una de las motivaciones de Agua Segura. Yo no quiero tirar la misma frase, pero sí yo creo que probablemente la próxima gran crisis mundial tenga que ver con la energía. ¿Y por qué? Porque toda la tecnología que estamos usando necesita mucha energía. Claro. Así como, además de fuentes alternativas, más que nada hablo de la inteligencia artificial y la robótica. Entonces, yo creo que va a seguir pasando de que las grandes urbes van a demandar muchísima más energía. Y en general, ¿de dónde se demanda? De la periferia. Y ahí sí, obviamente, el agua se utiliza mucho para energía y se puede poner en crisis desde ese lado. La cantidad de agua que se necesita. Y también para enfriar. Hoy en día el agua se usa mucho para enfriar muchos equipos tecnológicos de los galpones de trabajo, por decirlo de alguna manera. Entonces también son dos recursos que si se sigue esta tendencia de robótica y inteligencia artificial y servidores,
el agua es un componente, es un factor muy importante en lo que es la energía. Pero yo creo que se nos podría llegar a venir una crisis ahí importante. Así que bueno, estamos comenzando el año, estamos en el mes del Día Mundial del Agua y tenés muchos proyectos, no solamente para nuestro país, sino para Latinoamérica. Estás a full trabajando, A full. Manuel Sauri. Trabajando mucho y también, aparte, porque a veces parece todo catastrófico, es triste la realidad, pero también estamos trabajando por algo que tenemos. Claro. Y eso es un montón. Yo cada vez que vamos a una comunidad y decimos, bueno, hay poca agua, pero hay. ¿Cómo hacemos para tener más? ¿O cómo hacemos para no perderla? Entonces yo creo que por suerte todavía estamos trabajando con un recurso que tenemos y hay que saber cuidarlo. Me parece que eso es lo más importante. Pero sobre todo, para que nadie se muera tomando agua, para que nadie se quede sin agua cuando abre la canilla. Creo que es una de las cosas que más necesitamos y de lo que estamos hechos. Entonces, ¿para qué perderla hoy en día que sí la tenemos? Por supuesto. ¿Qué pasa cuando abrimos la canilla y sale un poco marrón el agua? ¿Qué está sucediendo ahí? Bueno, el agua, hay varios como estándares en todos los países, en todas las provincias, pero hay dos conceptos que está bueno tenerlo. El agua no debería tener olor. Si vos no tenés ganas de ir a un laboratorio a ver, pero si el agua tiene olor, no la tomes. Si el agua tiene color, no la tomes. Con esas dos cosas deberían ser como una pequeña regla de vida. Y después, si tiene color, tiene olor, tenés que intentar entender por qué. Entonces, si tiene olor a cloro, que por ejemplo es algo que la gente se queja mucho, mucho. No siempre hay que asustarse, no quiere decir que tiene cloro de más, sino que a veces el plástico le da más gusto a cloro y estamos cambiando muchas cañerías a cañerías de plástico. Entonces, ahí a veces si tiene gusto a cloro, está bueno entender si alguien le está tirando cloro manual o es la misma fuente del servicio que estás pagando y por ahí está bien. Si tiene gusto a otra cosa que no es cloro, no lo tomes directamente. Frená y hacete un análisis de agua o anda a fijarte. Y si está, porque ahí podrían llegar a ser minerales que están rotos o deslesionados. Y si está marrón el agua, claramente no hay que tomarla. Lo que yo en general recomiendo es llenarlo en un vasito de vidrio, de plástico, esperar, dejalo 10-15 minutos y seguramente lo más oscuro se vaya para el fondo. Y te empieza a quedar como más transparente y más oscuro. Y ahí te puedes fijar qué tiene. Si es arena, de vuelta, no es bueno nunca tomar agua con arena. Fíjate si no tenés que poner algún tipo de filtro o algo antes de que entre a tu casa. Claro. Porque quiere decir que está viniendo el agua con arena a algún lado. Siempre llamá a la empresa que se encarga de hacer eso, obviamente. Sí. Pero si viene por ese lado y viene arena, hay filtros que se pueden poner de arena. Si es algo que cuando lo ves no entendés qué es, anda a un laboratorio o hace la denuncia. Pero te diría que en general viene por ahí el tema. Entonces, si no tiene olor y no debería dar gusto tampoco. Pero si no tiene olor y no tiene color y no tiene gusto, es un agua que está apta para consumo. ¿Y anduviste con agua segura por provincias que el agua escasea mucho, que no tienen agua corriente, cloacas y todo eso? Sí. ¿Qué viste? ¿Qué vivencias nos podés contar? Primero el tiempo. Es como la cantidad de tiempo que tenés que invertir para tenerla. Por ejemplo, en varios lugares de Argentina, por ahí el agua la tenés que ir a buscar, nunca media hora, pero sí, no sé, 5 minutos caminando por el campo. El tema es que cuando llueve hay barro, en general van los más chicos porque están en lugares un poquito difíciles de llegar y la cantidad de tiempo que se necesita por ahí para lavarte las manos o para hacer cosas básicas de tu vivienda. Después, cuando vas a lugares donde realmente escasea el agua, es muy triste. Primero, es bastante notorioso en la piel de las personas. Cuando, viste, hay pieles deshidratadas en ese sentido, el higiene se nota muy rápido, el higiene hogareño, de no poder limpiar la cantidad que tenés que limpiar para viste, que no haya, para que no haya infecciones dentro de la casa de ninguna índole. Pero yo te diría que el tiempo y el higiene son las dos cosas que se sobreestiman por ahí cuando vos los tenés a plena disposición. Tener agua ilimitada a plena disposición es un montón. Sí, es una gracia de Dios tener en tu casa agua como para hacer toda la higiene y para beber, todo eso. Totalmente, sí. Y después cuando ya llegas al otro caso, el más extremo te diría, y los casos que realmente, vos tenés después el que
Además, el agua no se puede tomar. No solo está un poquito lejos, sino que si la tomo, me da una diarrea. Que en un menor de 5 años, si no tiene la flora intestinal desarrollada, equivale a la muerte. De hecho, es la segunda muerte más alta en Latinoamérica, que tiene que ver con la diarrea y con el tema de la flora intestinal. Eso está bueno, para mí, el mensaje más que nada porque después de los 5 años cambia. Por ahí es una diarrea que te arruina 2 días, lo que sea. Antes de los 5 años es una alarma bastante importante. Y el otro tiene que ver con el color de la orina. Estar muy atentos que si la orina sale muy amarilla y fuerte, también hay que ir a la salita lo más rápido posible. Y cuando pensás lo de la salita, bueno, el mejor caso es vas a la salita, te pondrán suero, te darán agua, lo que sea, y salís. No deja de ser un montón de tiempo para una familia. Por eso vuelvo a lo mismo. El no tener el agua en general lo que te saca es mucho tiempo. Y lo peor es los que tienen poca agua y en una mala situación que no es apta para consumo. Entonces ahí lo que nosotros trabajamos, lo primero es esto de no es lo mismo ir a una salita apenas sentís que estás teniendo diarrea o al principio o ya cuando se empieza a complicar. Entonces, ¿cómo es algo que igual se puede solucionar? Después el cómo lograr que potabilicen mejor su agua con diferentes técnicas en su casa, que es básicamente el agua es algo que la tengas embotellada. Si la tenés embotellada, que esté en un lugar fresco. Nunca al sol, nunca desde ese lado. Si no la tenés embotellada, el agua tiene que circular. Entonces, si vos la dejas en un balde, se estanca. Cuando el agua se estanca, se empieza a pudrir, si lo querés pensar de una manera. O sea, se le empiezan a poner microorganismos y eso te hace mal. Entonces, ¿cómo tener diferentes maneras? Desde hervir el agua un poco, tirar algún que otro químico que te pueda servir, que tengan algún estilo de filtro, pero si tenés poca agua, la tenemos que cuidar y la tenemos que tener de la mejor manera posible para que se le haga bien a mi familia. Entonces trabajamos mucho el tema de cultural y de higiene, que también tiene que ver con los animales, que estén un poco más lejos, que tomen agua de otra fuente, porque muchas veces al tener, viste, como un mismo lugar, todos toman agua del mismo lugar. El virus, parásito y bacteria que hay en esos lugares es muy alto para también los menores. Entonces vamos trabajando todos esos conceptos. Y el tercer punto es lo que te conté antes. Por suerte, en todos los casos estos, hay agua igual. Y eso es una alegría, y el agua se festeja. Después hemos tenido proyectos donde por ahí hicimos alguna que otra perforación o desvío de agua o alguna obra, y ahí es un festejo distinto, es una alegría porque por ahí estamos llevando agua donde ni siquiera había. Y a mí lo que más me impresiona es que cuando vos lográs un proyecto que entendés que es sostenible por la comunidad, la cooperación entre vecinos es muy fuerte. Realmente van a dar todo porque el agua se mantenga. Es como, es distinto a, no sé, a un proyecto de tener tu vivienda o un proyecto de mejorar tu economía, sino que es pará. Si no tenemos agua, estamos al horno. Por lo menos tengamos agua y después cada uno tenga su individualismo. Pero el agua da un sentido de colectividad muy fuerte porque depende de todos en ese sentido. Es hermoso el trabajo que haces, es emocionante. Vos me contabas, me pasaba una película que vi en África, que la alegría cuando en algunos lugares que no tienen agua, fueron a ayudarlos para que tuvieran la alegría, el festejo. Nosotros acá en Capital creo que a veces ni concientizamos eso, que abrimos la canilla, sale la ducha, qué cosa tan rica. Pero así que la verdad te felicito por el trabajo, Manuel. Sí, en Capital tenés el Río de la Plata que te da esa sensación de que es ilimitada el agua. Sí. Es un río difícil de encontrar en otro lugar del mundo. Es maravilloso, Manuel. ¿Y cuándo se te ocurrió esta idea o cuándo empezaron con Agua Segura? Este año cumplimos 10 años, así que va a ser un año... No sabemos todavía si hay que festejar o no. Sí, tenés que festejarlos y nos tenés que invitar así. Dale, y brindamos, sí, hermoso. Así que, bueno, 10 años trabajando fuerte. Sí. Pero, sí, bueno, 10 años en realidad sería la respuesta ahora que lo pienso. Parece un montón más, eso es lo que pasa, es como fueron muchos viajes, mucha gestión, muchas crisis, en el medio estuvo la pandemia, o sea, como que pasó de todo en estos 10 años. Y vivimos acá, vivimos todo lo que vivimos en 10 años, parece una vida nomás. Políticamente, sí. Justo muchos colores presidenciales, que por ahí cuando vos estás en un emprendimiento, cuesta, no para decir cuál me gusta más o cuál menos, pero viste como... Sí. No sabes bien cómo apostar porque hay mucho cambio de color político. También pasa por algo, claramente. Así que
bueno, como todo emprendedor, lo que querés es que tus ideas lleguen a territorio y sobre todo mejore la idea, porque la comunidad y cuando las cosas pasan de real es cuando te equivocás, y cuando te equivocás es cuando podés mejorar pequeños ajustes para que después eso se sostenga en el tiempo. Yo creo que estos 10 años lo que aprendimos fue eso, no solo sirve la voluntad, sino que también el profesionalismo, las inversiones, la intención, entender el por qué alguien quisiese invertir en agua. Porque pueden trabajar. Perdón, seguí, después te pregunto. No, porque a una comunidad le conviene mantenerla, empezar a entender el porqué de hacer estas cosas y ahí encontrar un modelo, ¿viste? De proyecto sustentable, sostenible en el tiempo. Claro. No, te quería preguntar si cuando van hacia las comunidades por lo menos pueden trabajar en alianza con la municipalidad. 100%. Genial, muy bien. Claro. Eso es algo que de hecho, valoro, hasta puedo decir, en Argentina, en Buenos Aires y en todos los países que te nombré, nunca no nos acercamos a un municipio, le dijimos que íbamos a hacer un proyecto de agua. Y por lo menos, bueno, hay algún que otro municipio ahora que lo pienso que sí, y no pudimos arrancar el proyecto, pero eso es muy poquito en comparación a los grandes que se hicieron. Muchos en colaboración, algo que nosotros encontramos fue entendimos que nosotros no le tenemos que salir a vender un producto o un servicio al municipio, sino entender cómo al municipio le conviene aceptar ese proyecto para poder mantenerlo después. Por ahí, haciendo esta obra, que nosotros conseguimos la inversión por un privado, el municipio se ahorra hacer esa obra, claro. pero tampoco tendría el dinero para hacerla, pero sí gracias a esa obra puede hacer mantenimiento por eso. Qué bien. Entonces también generas como hay un incentivo a poder hacerlo y se ahorra mucho dinero en algo que se está generando un problema. Por cada diarrea, por cada chico que no va al hospital es un montón de dinero que se ahorra en el municipio en ese sentido. Sin duda. De manera indirecta. Así que sí, yo te diría que ahí hay una forma de trabajo nuestro que es siempre invitar a los gobiernos locales. Bien. Porque son los que están. Después algunos a veces se motivan más, otros menos, pero la por verdad supuesto, es que hay eso una pasa. recepción. Sí. Bueno, no sé si me querés decir algo más o nos saludamos y te agradecemos muchísimo esta nota. Bueno, no, yo creo que hablamos de todo, así que sí. De verdad muchísimas gracias y bueno, espero el año que viene volver a hablar en el Día Mundial del Agua o si... Dale, sí. Dale, bueno, muchísimas gracias, Manuel. Un gusto, hasta todo momento. Cuando tienen una información nos avisan para difundirla. Buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias. Era Manuel Sauri, director ejecutivo de Agua Segura. De 12 a 13 en Radio Cultura, Noticias Sustentables, con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla. De esta manera ponemos punto final a nuestro programa de hoy, Noticias Sustentables, aquí en Radio Cultura. Nos volvemos a encontrar el próximo martes, siempre al mediodía, a las 12 del mediodía, con la conducción de Mercedes Occhi, quien les habla, Beatriz Jumilla, y la edición y producción general de Jorge Cabrera. Acompañaron a Noticias Sustentables las siguientes empresas. En Sancor Seguros estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros. Estamos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224. Óptica Dilent. 30 años al servicio de sus clientes por una mejor visión. Anteojos, lentes de contacto, audífonos, prótesis oculares, armazones de las mejores marcas. Especialistas en baja visión. Óptica Dilent. Alberti 26, Ciudad de Buenos Aires. Teléfono 4952-5729, 4952-2868. Noticias Sustentables, con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla. Nos reencontramos el próximo martes de 12 a 13 en Radio Cultura.